Abordaré en este tema el retraso de crecimiento que aparece ya en segundo trimestre y que comporta una importante dificultad de asesoramiento, sobre todo porque, como síndrome, puede responder a múltiples causas. Antes de tratarlas en detalle, ¿cómo evaluamos el crecimiento en segundo trimestre? Bien, las fórmulas de cálculo de peso fetal no están validadas antes de las 24 semanas, por lo que necesariamente deberemos basarnos en las biometrías, siempre tomando como punto de partida la edad gestacional calculada con la longitud craneocaudal en primer trimestre. Una vez datada la gestación, el parámetro que recomendamos es la valoración del crecimiento longitudinal de las biometrías cefálicas entre primer y segundo trimestre. Aquí ven un ejemplo de un feto con la datación en primer trimestre por longitud craneocaudal de 66 y fíjense cómo este feto en su evaluación longitudinal tenía a las 11,6 un diámetro biparietal de 23, mientras que a las 22 semanas y un día era de 46. Esto representa un crecimiento por debajo del percentil 1. El percentil de crecimiento bajo entre primer y segundo trimestre confiere un riesgo aumentado de muerte fetal y también de bajo peso al nacimiento. Además, observen que en la gráfica de la izquierda están representados una serie de casos de mortalidad perinatal en cada uno de los puntos azules. Dentro del recuadro rojo ven los casos de muerte que ocurrieron antes de las 34 semanas. Una primera observación es que la mitad de los casos de muerte fetal corresponden a fetos con un crecimiento bajo, eso ya lo sabíamos. El retraso de crecimiento es un gran contribuyente a la mortalidad perinatal. Pero además, marcados en rombos rojos, pueden ver que la gran mayoría de los fetos pequeños que acabaron siendo un éxitus antes de las 34 semanas ya eran también pequeños a las 20 semanas. Es decir, en estos casos, una valoración del crecimiento adicional entre las 24 y las 32-34 semanas hubiera tenido el potencial de evitar alguna de estas muertes. Bien, dicho esto, delante de un feto con un crecimiento restringido en segundo trimestre, hemos de pensar en tres grandes bloques de causas. Un primer bloque que es de causa placentaria, un segundo bloque que es malformación, anomalía genética, y un tercer bloque que es de causa desconocida. Como veremos luego, el límite entre la causa genética y la desconocida es borroso y esto nos va a comportar una adicional dificultad diagnóstica. Entonces, empezando por la causa placentaria. Fenotípicamente, un 70% de los CIDES placentarios en segundo trimestre cursa con Doppler de las arterias uterinas anormales. También un 70%, no necesariamente el mismo, tiene imágenes placentarias patológicas. Engrosamiento, áreas anecoicas que corresponden a áreas de infarto, apariencia gelatinosa, lo que se ha venido a llamar la jelly-like placenta. Y en la mitad de los casos ya existen oligoamnios en el momento del diagnóstico. De manera también muy relevante, en un 10% de los casos ya se cumplen criterios de preeclampsia. Desde un punto de vista del Doppler fetal, un 25% tienen un flujo ausente en la arteria umbilical, mientras que otro 25% ya lo tiene reverso a nivel de este vaso penoso de la arteria umbilical. El concepto clave aquí es que siempre debemos realizar una completa evaluación Doppler y descartar una preeclampsia, porque estos elementos, la evaluación Doppler y la preeclampsia, son los elementos diagnósticos que nos van a permitir establecer un pronóstico. Si existe preeclampsia, al momento del diagnóstico vemos como la supervivencia sin secuela es solo de un 20%. Además, en un 50% de los casos va a existir una complicación materna. La más típica en estos casos de preeclampsia tan precoz es el síndrome de Hell. Pero incluso en los casos que no tienen preeclampsia en el momento del diagnóstico, vemos como de ellos un 25% igualmente va a evolucionar a preeclampsia. En cuanto a su pronóstico, vendrá determinado por el nivel de alteración del Doppler a nivel de la arteria umbilical. Si el flujo diastólico está presente, el pronóstico es aceptable, con una supervivencia sin secuela de un 70%, mientras que si es ausente en la diástole, en la arteria umbilical, la supervivencia sin secuela es un 50% y solo de un 20% si existe flujo reverso. Es decir,
Criterios pronósticos muy desfavorables son la presencia de preeclampsia al diagnóstico y el flujo reverso en la arteria umbilical. ¿Y qué tratamiento podemos ofrecer en estos casos? Bien, desde luego el parto no es una opción. Y no es una opción porque hasta las 27-28 semanas la supervivencia sin secuela, representada en esta gráfica por la parte blanca de las columnas, es inferior al 50%. Por lo tanto, hasta entonces, el único tratamiento, la única opción posible es ser expectante e ir ganando semanas. En el horizonte hay varias opciones de tratamiento que ya han pasado el filtro de la experimentación animal y han demostrado eficacia, aumentando el volumen placentario e incluso disminuyendo la proporción de retraso del crecimiento intrauterino. Una primera estrategia que se está experimentando con ella es la liberación mediante radiología intervencionista a nivel de la placenta de un vector vírico que lo que produce es un aumento del factor de crecimiento endotelial. La siguiente estrategia terapéutica que se está ensayando es el sildenafilo, que como vasodilatador también ha demostrado en modelos animales aumentar el crecimiento placentario. Ambos tratamientos se están probando en ensayos clínicos y sabremos de su eficacia en los próximos años. Bien, un grupo etiológico marginal, pero que sí que vale la pena comentarlo, es el grupo infeccioso. Solo representa un 1% del total. Entre los agentes TORCH clásicos, el citomegalovirus es el más relevante. Fenotípicamente, el retraso de crecimiento por citomegalovirus va con alteraciones del líquido amniótico, de manera diferenciada con otras infecciones por su tropismo renal, cursa con oligoamnios, va con placentomegalia y todo el espectro de hallazgos típicos de la infección, hiperrefringencia intestinal, ascitis y también típicamente del citomegalovirus, las lesiones de un muy amplio espectro a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, es un concepto clave solicitar serología de citomegalovirus en los CIDES del segundo trimestre. Tengan presente, no obstante, que en la mitad de los casos la IgM ya se habrá negativizado en el momento en el que exista un CIR. Por lo que a efectos prácticos, a no ser que la IgG sea también negativa, en el resto estará indicada la realización de una amniocentesis para la determinación de una PCR en líquido amniótico para citomegalovirus. Esta técnica en líquido amniótico, la PCR, tiene una sensibilidad superior al 90%. Además, en población de alto riesgo tenemos que pensar en otros dos agentes infecciosos que son causa descrita de retraso de crecimiento, como son la malaria y la sífilis. Finalmente, el retraso de crecimiento forma parte del espectro de afectación fetal por Zika. Pero en el momento en el que grabo esta presentación no está recomendado un estudio de Zika solamente por el hallazgo de un retraso de crecimiento. Otro gran bloque de causas de CIR de segundo trimestre son las malformativas genéticas. Respecto a las primeras, a las malformativas, sabemos que representan alrededor de un 20% del total de los retrasos de crecimiento. Un concepto clave es poner el foco en el corazón y en el sistema nervioso central, pues concentran la mayoría de las malformaciones. Respecto a las displasias esqueléticas, que también concentran una buena parte de las malformaciones, tenemos que pensar en ellas cuando existan deformidades, malformaciones compatibles, restricción biométrica muy severa y un ratio fémur-pie inferior a 1. Ya saben que el objetivo del diagnóstico prenatal de las displasias esqueléticas es diferenciar entre las letales, típicamente la tanatofórica, la osteogénesis imperfecta tipo 2 y la condrogénesis, y las no letales. Por lo que en ausencia de criterios de letalidad, solamente la condroplasia, que con una sola mutación está presente en el 98% de los casos, y en menor medida la hipocondroplasia, serían susceptibles de ser estudiadas, y solamente cuando se cumplen alguna de las condiciones o criterios que he mencionado. Como malformación, mención aparte merece el hipospadias, porque ha entrado a formar parte del fenotipo del retraso de crecimiento precoz. Hasta un 15% de los casos lo presentan. Se correlaciona con la severidad e incluso hay casos de monocorial, discordantes para CIR, que también son discordantes para la presencia de hipospadias.
Se piensa que la insuficiencia placentaria y el hipospadias comparten mecanismos etiológicos, y aunque es cierto que ciertos síndromes típicamente van con CIR y hipospadias, su presencia no debería indicar un alto riesgo sindrómico en estos casos. En un 5% de los casos, el retraso de crecimiento es debido a una cromosomopatía, puede ser numérica, la más frecuente la 18, la triploidía, la trisomía 21, o puede ser estructural, translocaciones como delecciones. Bien, la trisomía con más restricción biométrica, como ven en esta gráfica de aquí, es la trisomía 18. Y es relevante, hablando de la trisomía 21, que en más o menos la mitad de los casos va a existir un Doppler de la arteria umbilical patológico. Y esto es verdad en todo el rango de edad gestacional. Es verdad en casos con y sin malformación y en casos con y sin restricción biométrica. Por lo tanto, un Doppler anormal no debería excluir una trisomía. Ofrecemos cariotipo en todos los casos, pero es especialmente importante en los casos con malformación, con marcadores o con riesgo en primer trimestre intermedio, por debajo de 1000, o riesgo desconocido. También merece una mención aparte el mosaicismo placentario, que está presente hasta en un 15% de los CIRs precoces. Los más típicos son la tetraploidía y la trisomía 16 o la 9. Fenotípicamente, estos casos presentan pocas diferencias con el CIR placentario. Y de hecho, lo que marca el pronóstico en estos casos es la insuficiencia placentaria de base, por lo que la biopsia placentaria, para su confirmación, no es relevante en su manejo y no está indicada. Bien saben que el cariotipo tiene una resolución limitada y que para detectar microdelecciones o microduplicaciones tenemos la posibilidad de hacer un array genético. Cuando hay una malformación asociada al CIR, su beneficio es claro, un beneficio de un 10% adicional al cariotipo convencional, mientras que cuando no exista esta malformación, la ganancia va a ser solo de un 3%. Nosotros lo reservamos, el array, a aquellos casos en los cuales, además del retraso de crecimiento, existe una malformación, existe una microcefalia o una restricción ósea muy severa. En el caso de optar por hacer un array, con respecto al array CGH, el que está basado en SNPs, tiene la ventaja de que permite diagnosticar los casos de disomía uniparental, que en el contexto del CIR puede ser una condición a tener en cuenta. Bien, el tercer gran bloque que nos queda por defecto es el de causa desconocida. Pero lo preocupante en estos casos es que una proporción aún corresponde a un síndrome genético que no hemos sido capaces de diagnosticar. De hecho, hasta un 10% de los 5.000 síndromes genéticos descritos conllevan retraso de crecimiento. Nuestra aproximación a este aspecto es una aproximación pragmática. Si eliminamos los síndromes que van con cariotipo y array patológico, si eliminamos los que van siempre con malformaciones, como por ejemplo el Cornelia-de-Lange, eliminamos los que tienen una prevalencia tan baja que difícilmente podremos pensar en ellos prenatalmente, nos va a quedar un número manejable de síndromes. Se da la circunstancia que aquellos casos que van con microcefalia son los que tienen peor pronóstico, tanto neurológico como de talla adulta. Por lo tanto, podemos usar este criterio, la presencia o no de microcefalia, para asesorar a los padres del riesgo latente de síndrome genético que quedan los CIRs de causa desconocida. ¿Cómo podemos aún refinar más el diagnóstico? Bien, la secuenciación del exoma, que permite diagnosticar hasta un 85% de los síndromes genéticos con mutación conocida, es ya una realidad. Y en casos muy puntuales, siempre después de un correcto asesoramiento por parte de un genetista, podría ser una indicación la presencia de un CIR de segundo trimestre, sobre todo si es muy severo. Por lo tanto, resumiendo, siempre en el CIR de segundo trimestre hay que realizar una evaluación Doppler fetal y materna y hay que descartar la preeclampsia, porque estos dos factores van a establecer el pronóstico. Hay que hacer siempre una evaluación anatómica completa con especial foco en el corazón y en el sistema nervioso central. Vamos a realizar serologías de citomegalovirus en todos los casos de CIR de segundo trimestre.
En muchos casos, a no ser que exista una IgG negativa, va a estar indicada la realización de una PCR en líquido amniótico, y en población de alto riesgo, como causa infecciosa, también tenemos que pensar en la malaria y la sífilis. Tenemos que ofrecer cariotipo, sobre todo de manera más inexcusable si existe malformación congénita, presencia de marcadores de cromosomopatía o la presencia de un riesgo de primer trimestre intermedio desconocido. Y tenemos que ofrecer un array genético, idealmente basado en SNPs, si existe malformación asociada, microcefalia o biometrías óseas con restricción severa por debajo de las 3 desviaciones estándar.